Buenos días, seguimos nuestro estudio cada mañana, seguimos estudiando, escuchando, escudriñando las escrituras, la palabra de Dios. Continuamos en el estudio del Nuevo Testamento, el segundo libro, que es Marcos. Una de las más grandes enseñanzas o de las principales mensajes de Marcos es que podamos aprender a servir como Jesús vino a servir a nosotros. Y espero que con cada capítulo, con cada versículo, con cada milagro, podamos ver la humildad de un Rey Supremo, la humildad de un Salvador, la humildad de nuestro Salvador al ponerse al servicio de las personas y de nosotros con su propia vida. Seguimos en el capítulo 12, parábola de los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, y a éste le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro siervo, y a éste lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá, acabará con los labradores y le dará el viñedo a otros? ¿No ha leído usted esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor, y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. El pago de impuestos al César. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle la trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme en una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y les preguntó, ¿de quién son estas imágenes y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. El matrimonio en la resurrección. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermana tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será la esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, les replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. El mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante?
El más importante es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: Tengan cuidado de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. La ofrenda de la viuda. Jesús se sentó frente al lugar donde le depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Como todos los capítulos, están llenos de pasajes de mucha reflexión, pero hoy vamos a reflexionar sobre esta palabra que me llamó tanto la atención y sobresalió mientras leía, y es los descarriados. Se ha dicho que el desconocer las Escrituras y el poder de Dios es el pecado del cristianismo americano, estadounidense, si podemos decir. Sin embargo, no se trata de un problema nuevo, ya que acabamos de leer que Jesús les dice a los saduceos, miembros que son de una poderosa secta religiosa y política originada en el linaje sacerdotal de Israel, que están equivocados en estos mismos preceptos. La palabra equivocados en este pasaje significa descarriados. Jesús le acaba de decir a estos que se creen tanto y que son de alta jerarquía porque pertenecen a un grupo muy prestigioso, descarriados. Los saduceos no niegan la verdad en forma categórica y más bien permiten que sus pensamientos se descarrien por causa de preguntas sin respuestas. Niegan cualquier verdad que no pueda comprobar, tal como la resurrección o los ángeles. Y también manifiestan que creen en el poder de Dios. Sin embargo, no viven como si así fuera. Y esta es la reflexión para nosotros hoy. ¿Se ha infiltrado esta manera de pensar en nuestras mentes? Estos patrones de pensamientos tan negativos que se pueden erradicar mediante el estudio de la palabra, a la luz de las Escrituras. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos tener revelación y no solo sanidad, pero se abren nuestros ojos espirituales y experimentamos el milagro del Señor en conocerlas. El hacer esto nos ayudará a confiar que la capacidad y la abundancia y la provisión vienen de Dios. Y cada vez que la leamos más, también nosotros quedaremos plenamente convencidos de que Dios tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. No seamos como los saduceos, no nos dejemos descarriar del propósito de Dios para lograr un proceso de santificación en nuestras vidas, una vez lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Señor, y esta mañana yo te pido por mis hermanos que escuchan este devocional, si tienen dudas acerca de que tú eres el Hijo de Dios y que viniste acá a morir por nuestros pecados, fuiste enviado y has resucitado y te encuentras a la diestra del Padre. Señor, te pedimos porque
sea una realidad y puedan recibirte. Padre, y aquellas personas o alguno de nosotros que nos encontremos descarriados por algún pecado, por pensamientos, por dejar como los saduceos, que nos negamos a la verdad, perdónanos, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos continúes hablando claramente por medio de tu palabra, por medio de la comunión con nuestros hermanos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.